Hoy nuestra aventura comienza en la antigua Memphis, porque aquí fue descubierto un papiro antiguo que describe las plagas de Moisés, escrito por un testigo de la época. Hoy investigamos las causas naturales de aquellas plagas y, lo más importante, el significado de esta historia. Es un viaje en busca de respuestas. Acompáñanos. Las 10 plagas de Egipto son un tema épico que aparece en películas y libros. La Biblia cuenta que los hebreos eran esclavos en Egipto, pero su Dios envió 10 plagas hasta conseguir que el faraón les dejara marchar. Sobre las 10 plagas no se encuentran pruebas en la historia oficial de Egipto. Los informes oficiales del gobierno de aquella época han sido destruidos por la humedad. El famoso arqueólogo Kenneth Kitchen escribe: los archivos oficiales en la parte este del delta del Nilo se han perdido al 100%, y no podemos esperar que contengan menciones de los hebreos o de cualquier otro pueblo. No hay papiro que sobreviva al fango y al agua. En el fango del delta del Nilo, embebido de agua, no hay papiro que sobreviva, mencione o no a los hebreos fugitivos. Procedentes de ciudades situadas en la parte este del delta del Nilo se han perdido al 100%. No podemos esperar que contengan menciones de los hebreos o de cualquier otro pueblo. Se han perdido al 100%. No podemos esperar encontrar menciones a los hebreos. ¿El relato de las 10 plagas quedó grabado en piedra? No. Los reyes egipcios buscaban el honor y la gloria, se creían divinos, nunca dejaban rastro de sus derrotas. En sus paredes y monumentos grababan solo sus victorias. Es natural que la historia de las 10 plagas no aparezca en la historia escrita de Egipto. ¿Cómo podrían dejar escrito que el poderoso imperio egipcio fue humillado por un grupo de esclavos? ¿Que sus grandes dioses fueron vencidos por el dios de los extranjeros? Imposible. Por eso, estos hechos no quedaron escritos de forma pública y oficial. Pero, ¿y de forma privada? Un cortesano escribió un poema lamentando aquellas plagas. El poema se conservó de forma personal. Este papiro fue descubierto en Memphis y ha llegado a nuestros días. Podemos leerlo hoy. En Holanda, en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden, se conserva este papiro egipcio de aquella época. Se llama Los Lamentos de Ipuur. El papiro de Ipuur es extraordinario. Tiene casi 4 metros de largo y es un poema donde Ipuur, que era un príncipe egipcio, se lamenta de una cadena de desastres naturales que han hundido al país. Hay hambre, muerte por todas partes. El texto se considera histórico y parece que está describiendo las 10 plagas del Éxodo. El papiro del lamento de Ipuur nos cuenta que Egipto ha caído en el caos. Fue escrito por un testigo presencial de aquellas calamidades. Describe el desastre nacional, plagas que castigan al ganado, castigan los cultivos y a las personas. En el poema, Ipuur se lamenta, atención, de que los esclavos se rebelan contra sus amos y ya no quieren obedecerles. Parece describir lo mismo que la Biblia en el Éxodo, incluso el agua convertida en sangre. Las plagas se propagan por todo el país. La sangre está por todas partes. El río es sangre. La gente no quiere probarla. La gente está sedienta en búsqueda de agua. La muerte no escasea. El famoso cineasta James Cameron, creador de películas como Titanic o Avatar, publicó también documentales científicos con National Geographic. Uno es sobre el éxodo bíblico, titulado El Éxodo decodificado. En este documental, Cameron presenta el papiro de Ipuur como la evidencia histórica de que las 10 plagas de Moisés sucedieron en realidad.
¿Existe una explicación científica para las 10 plagas de Egipto? Sí, existe. Algunos expertos coinciden en que estas plagas tienen una explicación natural. El volcán de Santorini fue una erupción a gran escala que repercutió en todo el Mediterráneo oriental. El volcán estalló en una isla griega hoy llamada Santorini, una erupción de las más grandes de la historia, 4 veces mayor que la del volcán Krakatoa. Fue tan grande que hoy encontramos en Egipto arena volcánica y piedra pómez procedente de aquella erupción. Produjo en Egipto terremotos y calentó la atmósfera creando fuertes tormentas. ¿Fue este volcán el que causó las plagas de Moisés? ¿Fue este volcán el que causó el tsunami que enterró al ejército egipcio en el Mar Rojo? Los volcanes se activan por el movimiento de las fallas tectónicas. Son placas de la corteza terrestre que presionan la lava y la obligan a salir. Por eso, van acompañados de terremotos. Una falla pasa por debajo de Santorini, pero otra pasa por Egipto, justo por debajo de Avaris, en la bíblica tierra de Gosén. Los terremotos debieron ser muy fuertes. El terremoto puede liberar bolsas subterráneas de gases tóxicos que produzcan el efecto de una plaga. Esto sucedió en el lago Níos, en Camerún, y se pudo comprobar científicamente. En 1986, bajo el agua, un terremoto liberó bolsas de gas tóxico con alta concentración de hierro en suspensión. Las aguas del lago Níos se volvieron rojas porque el hierro en contacto con el agua produjo hidróxido de hierro. El agua se volvió roja y los peces del lago murieron. Esta sería la escena de la primera plaga. La falla debajo de Avaris se hunde con la de Santorini. Los terremotos fuertes liberan gases tóxicos. El Nilo se vuelve rojo. Los peces mueren. La primera plaga se ha cumplido. Las aguas del Nilo se contaminaron y allí todo murió en el río, excepto las ranas, porque las ranas huyen de las aguas tóxicas, huyen del río contaminado y de todas las charcas, canales, acequias, pantanos, marismas, de todos los lugares donde había agua contaminada. Entonces invaden la tierra e invaden todos los lugares, las orillas donde vive la gente. Es la segunda plaga, las ranas. Ahora, no hay peces que se coman los huevos de los insectos. También las ranas han muerto ya de forma masiva y no se comerán a las moscas ni a los piojos. Ahora estos insectos se multiplican sin control porque todos sus depredadores naturales ya no existen. En las aguas sucias se reproducen por millones, encuentran los montones de ranas muertas y de peces muertos. Esto les da mucho alimento y es una fuente de infecciones. Ahora invaden y atacan a los hombres. Son las plagas tercera y cuarta. Pero si el gas tóxico sigue saliendo del subsuelo, produce enfermedades. En el lago Níos, en Camerún, los gases subterráneos enfermaron a los que vivían junto al lago. Hombres y bestias sufrieron del sarpullido, ampollas y úlceras raras. El diagnóstico fue que el exceso de dióxido de carbono redujo la circulación epitelial y fue una intoxicación. Esta sería la sexta plaga, las úlceras que afectan a hombres y animales. La cadena de desastres naturales continúa. El volcán de Santorini ha producido una nube de cenizas enorme, de más de 200 kilómetros de ancha, que viaja hacia el sur empujada por el viento y cubre el delta del Nilo, tapando la luz del sol. La oscuridad es total. Es la plaga de la oscuridad. La erupción se hace aún más violenta, proyecta a la atmósfera miles de toneladas de lava. Con las corrientes de viento, llegan a caer en el delta del Nilo. Es algo que parece mágico, pero que es un fenómeno natural. Se llama granizo volcánico, hielo y fuego.
Cuando la nube de cenizas encuentra capas húmedas de la atmósfera, puede formar hielo. Luego una explosión lanza rocas más grandes que al caer se parten y su interior ardiente produce incendios. Entonces cae granizo mezclado con fuego, porque las rocas grandes arden y las pequeñas están cubiertas de hielo. La séptima plaga fue granizo mezclado con fuego. Y la cadena de catástrofes naturales continúa. Las langostas forman a veces colonias inmensas y alguna plaga de vez en cuando, pero ahora el volcán y las nubes de ceniza las empujan hacia Egipto. Las cosechas son arrasadas. En la tragedia del lago Níos, en Camerún, en 1986, murieron en una noche 1.800 personas. El gas subterráneo salió del lago y el dióxido de carbono les asfixió mientras dormían, tanto a hombres como a animales. La nube de gas es más pesada que el aire y se deslizó por las zonas bajas de la Tierra, matando a todo lo que estaba a menos de 1 metro del suelo. Para algunos, esta fue la causa de la última plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos. ¿Cómo nos sentimos ante esta forma de explicar las 10 plagas? Los que no son creyentes pueden pensar que de esta forma el relato sí tiene sentido, que la Biblia tiene razón, es creíble, que dice la verdad de la historia que cuenta. Por otro lado, los que son creyentes pueden sentirse molestos porque sienten que de esta forma Dios queda fuera de esta historia. Pero Dios puede usar la naturaleza a su antojo para cumplir sus fines. Lo ha hecho muchas veces. ¿Pudo suceder así? ¿Tuvieron las 10 plagas causas naturales? El volcán de Santorini estuvo en erupción en una época diferente, un siglo antes de Moisés. Los expertos fechan la erupción alrededor del 1600 a.C., mientras que el éxodo de Moisés sucedió sobre 1450 a.C. De hecho, los terremotos de la falla de Avaris están registrados en la historia oficial de Egipto. Las piedras hablan y sitúan el volcán de Santorini más de un siglo antes que Moisés. Se llama la Estela de la Tormenta. Allí el faraón Ahmosés I grabó en piedra las catástrofes naturales en los días de su reinado. Son las consecuencias del gran volcán de Santorini: terremotos, tormentas muy violentas, nubes de ceniza que oscurecen el país por varios días. Este faraón vivió un siglo antes que Moisés y registró en su tiempo los terremotos y las catástrofes del volcán de Santorini. Por otro lado, la Biblia cuenta con detalle las 10 plagas, una por una. ¿Cuántos terremotos se mencionan? Ninguno. No fue una época sísmica. Parece que el volcán de Santorini y la falla de Avaris no fueron la causa de las plagas. Además, sería necesario que en el subsuelo del Nilo hubiera bolsas de gas, que además deben tener mucho dióxido de carbono para enfermar y matar, y además debe tener muchas partículas de hierro en suspensión para teñir el río de rojo, y nada de esto se ha encontrado hasta hoy. ¿Y qué hay de la muerte de los primogénitos por emanaciones de dióxido de carbono? Interesante. Pero si fuera así, ¿cómo es que murieron solo los primogénitos? La explicación que se da es que los primogénitos tenían un rango superior en la familia, por ser los herederos. Por eso dormían en una cama, a unos centímetros de altura del suelo, mientras que los demás familiares dormían en lugares más altos, como cobertizos, en carretas, en las terrazas del tejado. La cama del primogénito sería el lugar más bajo donde la gente duerme en la casa. Por tanto, quedaría cubierto por el gas mortal, que es más pesado que el aire, mientras que los demás familiares, por estar más altos, seguirían respirando oxígeno y se salvarían. Personalmente, a mí me parece una explicación muy forzada. En la antigüedad, las familias humildes duermen juntos en el suelo sobre unas alfombras.
¿Y qué hay del ganado? La plaga describe que también murió cada primogénito del ganado. ¿Debemos pensar que también las cabras ponían a su primogénito a dormir en un lugar más bajo? Por supuesto que no. Y la pregunta más difícil, ¿por qué los hebreos no son afectados? Por ninguna de las plagas. La explicación tiene que ser otra. La única causa que encaja con toda la descripción es la causa sobrenatural. Se han propuesto otras causas naturales para aquellas plagas. El alga tóxica llamada cisteria. En ocasiones puede teñir el agua de rojo y los peces mueren. Los insectos pudieron propagar epidemias, como lo hacen hoy. Con la peste equina africana o la llamada lengua azul, son plagas que matan al ganado. Quizá todas estas desgracias se sucedieron una tras otra. La Biblia muestra a Yahvé usando los elementos naturales a su antojo para cumplir sus fines. Tomemos el ejemplo del ejército del faraón sepultado en el Mar Rojo. Vienen a matar a los hebreos, pero Yahvé no lo permite, los defiende. No envía rayos divinos para quemar al ejército, no, utiliza el mar, un elemento natural que siempre ha estado ahí. Siempre han habido mareas bajas, siempre han habido tsunamis, pero ahora Yahvé lo maneja a su antojo para cumplir su propósito. ¿Pudo suceder así con las 10 plagas de Egipto? Pero pensándolo bien, ¿qué más da si fueron los elementos naturales los que causaron las catástrofes o fueron otros? Eso importa poco. Lo que debemos entender es el porqué. ¿Cuál es el mensaje de este relato? ¿Qué quiere decirnos? La situación es muy sencilla. La aristocracia de Egipto está matando a los niños varones hebreos. Las matronas tenían orden de matarlos al nacer. Como no lo hacían, se dio la orden de que los padres debían arrojarlos al río. Los soldados buscaban y mataban a los bebés. Debieron morir miles de ellos. No era solo la esclavitud, es que los maltrataban y los mataban. En esta situación tan cruel, Dios decide sacar a su pueblo de Egipto y darles la libertad. Habrá que doblegar al faraón, no será fácil, porque es el hombre más poderoso del mundo. Pero además es más que eso. A los ojos de los egipcios es un dios adorado por todos, que tiene a su lado a los grandes dioses de Egipto, que le apoyan con su inmenso poder. Con las 10 plagas, Yahvé va a atacar a los grandes símbolos de aquella religión, uno por uno: el sol, el Nilo, los templos, las vacas, la agricultura, la figura del faraón. Comienza aquí un duelo de dioses, la batalla sobrenatural entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel. Empezamos. Primer round. El río Nilo era un dios principal llamado Hep o Hapi. Sus aguas se hicieron sangre y todo murió en el río. A los ojos de los egipcios, aquel dios fue derrotado. Segundo round. La rana era un animal venerado, representaba a la diosa de la fertilidad, con cabeza de rana llamada Heket. Ahora, la plaga de ranas las convertía en una amenaza molesta. Tercer y cuarto round. Insectos. Los piojos o pulgas producían impureza ritual, por eso los sacerdotes y el faraón tenían todo su cuerpo rasurado para tratar de evitarlos, pero se esconden en la ropa. Con la plaga de piojos tan intensa, nadie podía dirigirse a los dioses ni entrar a los santuarios. Imagina los templos cerrados, los sacerdotes inhabilitados, los cultos cancelados. La religión de Egipto se hunde. Está claro que Yahvé sabe muy bien dónde golpear para revelar las incoherencias de la religión egipcia. La gente está desconcertada. Quinto round. El ganado representaba a los dioses. La vaca celestial Hathor y el buey Apis eran dioses principales. De hecho, los hebreos en el desierto fundieron un becerro de oro para adorarlo porque estaban copiando la imagen del buey Apis que tanto habían visto en Egipto. Ahora,
El ganado enferma y muere, y los dioses no pueden hacer nada. Sexto round. Plaga de úlceras, una grave enfermedad de la piel. Aquí, los dioses de la medicina, Khonsu, Sekhmet e Imhotep, no pueden hacer nada por ellos. Los egipcios ven que todos sus dioses son impotentes ante el Dios de los hebreos. Séptimo round. Había templos dedicados a Seth, el dios de las tormentas. Le ofrecían cultos y plegarias para que las tormentas no dañasen las cosechas. Pero Seth no pudo hacer nada. La plaga de granizo arrasó todo. Octavo round. También los dioses de las cosechas, Neper y Renenutet, fueron derrotados por completo, porque la plaga de langostas arrasó todo lo que había quedado del granizo. Noveno round. Uno de los mayores dioses, Ra, el dios Sol, no podía dar su luz. Quedó sometido por la plaga de las tinieblas. Décimo round. En la muerte de los primogénitos, un dios fue muerto, porque el primogénito del faraón era el heredero al trono, considerado un dios en la tierra que reinaría en el país. Aquellos soberbios dioses habían sido vencidos. Aquí el faraón se rindió. Los egipcios creían que eran 4 dioses los que vivían en el Nilo. Se llamaban Kun, Ep, Sobek y Taberet. Al ver el río en sangre, muchos debieron pensar que los dioses del Nilo habían sido asesinados. Cuando los egipcios vieron que el dios hebreo trajo la oscuridad, les quedó claro que había un dios superior, capaz de doblegar al dios solar Ra. A pesar de las plegarias fervientes y el clamor de todo Egipto, el dios Ra no pudo hacer nada contra Yahvé. Los símbolos sagrados como las vacas, ranas, el río Nilo, estaban infectados, enfermos o muertos. Ninguno de sus dioses venía para salvarles de aquel infierno. Tampoco el divino faraón ni siquiera pudo salvar a su propio hijo. Los grandes símbolos de la religión de Egipto habían sido derribados delante de todo el pueblo. Este era el objetivo de las 10 plagas. Los dioses milenarios habían sido derrotados. El impacto en la gente fue brutal. Por eso resulta muy lógico que los textos bíblicos nos indiquen que miles de egipcios se marcharan con los hebreos. En el libro del Éxodo, el duelo de dioses ya estaba anunciado desde el principio. Su objetivo era demostrar que los dioses egipcios son fruto de la superstición, que el sol, la tierra, el río son fuerzas de la naturaleza. No son dioses, sino elementos naturales creados por el Dios único. Observa aquel mensaje del Dios Yahvé al divino faraón. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y en el otro extremo de la Biblia, el libro de Apocalipsis predice catástrofes y pandemias parecidas en un futuro caótico. Pero esta vez, las plagas profetizadas no son solo para Egipto, sino para el mundo. Quizá pienses, yo soy creyente, soy de los buenos, yo estoy del lado vencedor. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que tu carácter es noble, verdadero y generoso? ¿Es posible que en tu interior haya todavía un faraón orgulloso, egoísta, agresivo, falso, soberbio, rencoroso? ¿Hay algo en tu carácter que no consigues vencer? ¿Hay cosas que te tienen atado? ¿Te sientes esclavo? Tu vida puede cambiar. La historia de los hebreos saliendo libres de Egipto no puede quedarse como un relato fosilizado en la historia. Tú debes captar el mensaje. Una intervención sobrenatural que rompió la esclavitud de ellos. Un milagro les trajo la libertad. ¿Lo ves ahora? También hoy, en tu vida, un milagro te traerá la libertad. Rompe con tu pasado. Deja toda la esclavitud atrás. Sal de Egipto.
a una vida nueva, llena de luz y libertad. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.